Shalom, shalom, shalom y Boker Tov. Le habla Rabino Moshe Otero, continuando con estas series que comenzamos sobre el Talmud, el Talmud esencial. Hemos estado mirando lo que es la ley oral en parte de este y cómo se relaciona con el Talmud. Pero en este video vamos a estar hablando sobre los Tanaim. Los Tanaim, que juegan una parte muy importante en cuanto al Talmud, a los dichos de los sabios, a la halajá y todo esto. Bueno, vamos a comenzar. El periodo de los Tanaim puede ser estrictamente definido desde el comienzo con la casa de Hillel y Shammai en los días tempranos del reinado de Herodes. El nombre Taná significa uno que ha estudiado, repitiéndolo y dándolo lo que él había aprendido de su maestro o estudiante a maestro y viceversa. En este periodo, la tradición de la ley oral se desarrolló en un sinfín de, se puede decir, de redes, precisamente para formular las leyes y arreglarlo por sujetos o lo que se llama mnemonático asociaciones. Los eruditos de la edad eran sobremodestos adoptando este título y siendo el hecho que la época era vital, independientemente creativo en muchas esferas y de forma de innovación y contenido. Era en este tiempo que las tensiones externas y internas se desarrollaron y crisis surgieron. La destrucción, por ejemplo, del templo por los romanos en la era 70 de la era común y lo que era la reconstrucción de la fábrica religiosa judía y la necesidad de urgencia de crear, mientras que los herejes, que en hebreo es minim, especialmente los gnósticos y las sectas cristianas, poseyeron una amenaza grave a la parte interna de la unidad religiosa y el pueblo sufrió persecución de manos de los opresores foráneos. Sin embargo, en medio de estas crisis, la cultura judía en sí se desarrolló y floreció. El periodo distinguido por estos métodos de estudio y de señalando los puntos de los eruditos modernos marca la transición profundo que es la era que es grabado. Mientras tanto, la escuela pre-tanática, es decir, antes de los Tanaim, eruditos era una colectividad y era anónimo, con pocos nombres que viene sobre lo que eran superficies, con un consenso masivo, y ahora llegamos a tener un poquito de conocimiento de estos eruditos individuales. El carácter es de nivel multidimensional y nos atrae algo vívido que lo distingue entre los métodos de estudio y sus enseñanzas, pero por causa de sus características y de razones características en sí sobrepasaron su apariencia y fueron personas muy únicas. Por ejemplo, Yohanan Ben Zakkai, que era uno de los grandes figuras de la edad, trató de dar en sí, en un resumen, un bordador de cada uno de sus discípulos sobresaliente. Por ejemplo, el rabino Eliezer ben Haikanus es cementado en las cisternas que nunca perdió ni una gota. El rabino Yehoshua ben Hanania bendijo lo que es ella que lo había traído a luz. El rabino Yosef HaKohen era un hombre piadoso, un Hasid. El rabino Shimon ben Natanael era un hombre temeroso de pecado. El rabino Eliezer ben Erech es una fuente inexhaustible de sabiduría. Y numerosas historias y anécdotas sobre estos ilustrados Tanaim y sus calidades y su idiosincrasia lo trajo a vida para nosotros. Fue durante este periodo de individualización que se llamaban los títulos del rabino, que fue creado
para aquellos eruditos que habían recibido oficialmente asignamiento, mientras que otros que no recibían smijá, ordenación, continuaron a ser conocidos simplemente por su nombre solo. Esta innovación llevó a aumentar los números de eruditos y la elevación de su estatus. Hillel y Shammai eran responsables por este nuevo fenómeno en la vida judía, y su involucración en estas dos escuelas en sí trajo a luz los nombres de Bet Hillel, casa de Hillel, y Bet Shammai. Aparte de todas las controversias que entre estas dos escuelas cayeron lo que es la aceptancia de la tradición y lo que es se puede decir el fundamento de lo que es el judaísmo. Las disputas halágicas entre los dos continuaron por muchas generaciones hasta que el punto de vista de la casa de Hillel fue la que finalmente prevaleció. A un cierto extento, ambas escuelas reflejan las personalidades de sus fundadores. Hillel, el nazi del Sanhedrin, quien nació dentro de una familia muy próspera en Babilonia, pero fue a Jerusalén para estudiar bajo condiciones de gran penuria y rehusó de aceptar ayuda financiera de su familia. Él llegó a ser el nazi y aceptó los inesperados desarrollos, y que aparte de su gran alta posición, nunca perdió lo que es el toque común de su humildad, reteniendo aún así una posición alta y modesto de una forma simple. Su corto pero agudo máximo refleja lo que es la generosidad, la piedad y el amor a la humanidad. Shammai, de otra forma, en contrario, era un ingeniero que sabía las probabilidades y su consistencia en cuanto al punto de señalar las extremidades en cada cosa que él hacía. En contraste, Hillel, congenial, Shammai era irascible, se juzgaba a sí mismo y a otros de un estándar muy estricto. Sus estudiantes se semejaban a gran extento a ellos. Interesante, aquellos que son cristianos sabrán que en algunos puntos que tienen que ver con el matrimonio, el llamado Jesús era de la escuela de Shammai en cuanto a ese punto. Habían otras divergencias que combinaba Shammai y Hillel, pero eso no es para ahora. Sus estudiantes semejaban lo que es el extento de ese agudo forma de pensar, y tenía la tendencia en la escuela de Shammai de ser severoso en juicios, muy blanco, blanco, negro, negro, no hay nada entre los dos. Aunque la escuela de Hillel chocaba entre los grupos que fueron frecuentemente candentes debates y a veces violentos. Era bien conocido en la leyenda que aún un pagano se acercó a Hillel e insistió que quería aprender toda la Torá estando de pie en un solo pie. Es decir, cuando Hillel le ordenó a definir lo que era la ley judía, en una frase coincidió la famosa dictum que dice: no haga a los demás lo que usted no desea que te hagan a ti. Esto es en sí toda la Torá, en una frase simple. Ahora vete y estudia el resto. Los discípulos de Hillel eran mucho más liberal y mucho más modestos que obvio los estudiantes de Shammai, la cual ganó los corazones de los sabios y el oficio del nazi, y tuvo lo que es se puede decir el título de la familia de los Hillelitas, Hillel, por más de 400 años, hasta que el Sanhedrin cesó a existir. Con la excepción con unos breves intervalos, la escuela de Hillel y sus descendientes eran galardonados con el título de Ramban, nuestro maestro. Llevó a ser eruditos en las cuales los verdaderos líderes de la nación, reconocidos por ambos el pueblo y las autoridades civiles. Gordo íntegro
de consecuencias del regimiento de la escuela o la casa de Gilel es asociado con el gran nombre de Tanaim, y es posible que los grandes eruditos del pueblo judío que fueron jamás producidos, el Ramban, Yohanan ben Zakkai, uno de los más jóvenes estudiantes de Gilel, él vivió a una edad muy vieja, según la tradición llegó a vivir 120 años, y le cayó lo que es el trabajo o la obra de reconstruir la misma fibra de la vida judía después de la destrucción del segundo templo en la era 70 de la era común. Rabino Ramban Yohanan se opuso a la revuelta contra Roma, haciendo que él se sintió que era ese el fracaso y consecuencias que siguieron indicaba esto. Pero antes de la caída de Jerusalén, que la ciudad se comenzó a disipar, y sucedió que obteniendo la misión de permiso de Vespasiano, que llegó luego a ser emperador y estableció su yeshiva en Yavne, y continuó la sucesión de la casa de Gilel. Después de la destrucción, se enfrentó los retos de establecer un nuevo centro para el pueblo judío y tratar de ayudarlo a ajustar a las nuevas circunstancias por el ardor religioso que había divertido a otro punto focal, que ahora el templo había cesado de existir. Yohanan ben Zakkai indicó 10 importantes y urgentes necesidades, ordenanzas, con el fin que adaptara al pueblo judío y la halajá a una nueva realidad y una memoria perpetua del templo hasta el tiempo en el cual podría ser reedificado. Es decir, desde el momento de la destrucción del templo, ya el pueblo judío, los líderes estaban ya mirando cómo van a reedificar el templo. El mismo hecho que el pueblo judío tenía nutrido y desarrolló lo que es la vida nacional y cultural en los 2000 años que atesta de esto y el éxito de sus logros. La próxima generación lo dominó 3 eruditos de personalidades sobresalientes en sus propios derechos. El Sanhedrin era la cabecilla del Ramban Gamaliel, que todos lo conocen porque era descendiente de Gilel, conocido como el Ramban Gamaliel de Yavne, distinguido por su abuelo, que reorganizó la institución con gran fuerza y llevó en sí a transformar la parte suprema legislativa y la autoridad judicial del pueblo judío. A través de su erudición se le concedió, y su severidad y firmeza, que fue grande, era digno de causar lo que es estímulo de resentimientos por muchos de sus colegas, que aún lo quitaron de la presidencia de su tiempo. Su cuñado, el rabino Eliezer ben Haikaines, conocido también como el rabino Eliezer el Grande, él fue el hijo de una familia muy rica y comenzó a estudiar, y relativamente de una edad avanzada, pero por sus habilidades sobresalientes, la memoria fenomenal y la personalidad carismática, automáticamente lo avanzó a ser el primer rango de entre los eruditos. Su maestro dijo de él que todos los sabios de Israel estaban en una balanza, en una escala, y el rabino Eliezer en el ordo, y habría de sobrepesarlo a todos ellos de tan profundo nivel. Aunque su mentor oficial, el Ramban Yohanan ben Zakkai, él se dirigió hacia la casa de Shammai en cuanto a muchos de sus puntos de vista, y tendió a ser muy conservativo en sus decisiones legales halágicas. En una ocasión rehusó de aceptar la decisión de la mayoría, y los sabios estaban forzados a excomunicarlo después de esta lucha dramática en el curso del tiempo, y demostrando la fuerza de la naturaleza y la ayuda del Todopoderoso en apoyarlo. Es decir, que la lucha entre los sabios y los grandes no era cosa fácil. Claramente vemos que los grandes eruditos entre sí luchaban por la verdad, aunque
la mayoría estaba en su contra, él aguantaba fuerte y pedía aún lo que es demostración de su autoridad, que él estaba en lo cierto, llamando la atención a milagros y cosas que él hacía. Son grandes cosas. Aquellos que no están conscientes de las cosas que él pedía deberían tener un recuento de la fuerza de la naturaleza de este gran hombre. Y sin embargo, su amigo y rival, el rabino Yoshua, también dijo una declaración muy famosa, que la Torá ya no reside en el cielo, pero fue encomendado a juicio por la mayoría de los sabios en la tierra. Aparte de estas confrontaciones, el rabino Eliezer fue reverenciado por sus contemporáneos y sus decisiones son entre los principales tan fundamentales de la ley oral de la Mishnayek. El rabino Yehoshua ben Hanania, que totalmente era una personalidad totalmente diferente, un hombre pobre quien en sí ganó su vivienda como un hombre se dice blacksmith, un hombre que hacía lo que es los metales para los caballos, las espadas. Sin embargo, sin duda era un erudito preeminente en su día. Y se describe a él como un hombre feo, cuya sabiduría estaba encantado a cualquier persona que se hallaba con él. Era un erudito o un laico, pero judíos y miembros de la familia rigiente de Erdoma, cuando se encontraba con él visitando Erdoma, y que representaba a su pueblo, tenía ¿cómo se puede decir? Era un hombre muy congenial y muy sabio, muy picardé, tenía una picardía increíble, que universalmente era amado y admirado por todos, sea judío o no judío. Estos tres sabios, que encabezaban lo que era el grupo de los eruditos del viniero de Yavne, la corte de Yavne, lograron lo que es erudición y halajá en sus debates cuando se mantenían las academias de la yeshiva, y instituía una importante fundación en la literatura mishnaica. El citado evidencia por varios sabios y en resumen sus decisiones que eran duraderos por muchos días, especialmente en sesiones en donde se archivaba durante uno o más días, sesiones especiales, recordado casi sin tener que editar. En el tratado especial de la Mishnah Eduyu Testimonios, este grupo de ancianos, varios ancianos que estaban activos antes de la destrucción del templo, un hombre joven cuyo impacto habría de hacerse sentir en generaciones más tardías. Entre ellos, el joven estudiante que vemos nombrado varias veces por varios eruditos fue llegado a ser prominente alrededor del tiempo cuando fue completado la Mishnah. En este gran amplio rango, las personalidades que incluían eran los sabios venerables como el rabino Dosa ben Harkina, con una brillante comprensión también del rabino Eliezer ben Hazaria, que fue asignado como nazi en su compromiso como candidato, que a la edad de 18, que era lógico y moderado, el rabino Ismael ben Elisha, el rabino Tarfón, que era un sacerdote excéntrico, con muchas características generosos, un hombre modesto, el cual tenía su propio, se puede decir, especies de humor, que era dirigido contra él mismo. Y hallamos también entre este grupo el rabino Akiva, que tomó el primer paso hacia el liderazgo para la próxima generación. El rabino Akiva ben Yosef, cuyo nombre resuena a través de la vasta mundo de halajá, y que fue grande y fue una figura romántica en lo que es en las sombras de todos sus contemporáneos. Nació de una familia común. Su padre, o posiblemente abuelo, era un prosélito. Akiva asimismo era un pastor de ovejas, un hombre muy piadoso y lítero, es decir, era un am eretz, un hombre que no había sido educado. Rachel, la hija de uno de los hombres más ricos de Jerusalén, se enamoró de él y fue determinado a casarse con él, aún siendo él un pobre, falta de educación, y que ella discernía
ciertas cualidades especiales que él tenía y rehusó apoyar a su padre, y la pareja vivió en completa pobreza hasta la edad de 40, cuando el rabino Akiva comenzó a aprender y leer. Por causa que llegó a ser un erudito de edad avanzada, él comenzó con sus enseñanzas a acercarse a los problemas de un punto de vista fresco. En ausencia de su hogar por muchos años y en consejo de su esposa, hay que escucharle a la esposa, le animó a estudiar y fue llegado a llegar a los niveles más grandes de la erudición. Es decir, de la nada llegó a ser grande, parecido al Rambam. Rabino Yoshua y el rabino Eliezer, durante ese tiempo Rachel era tan pobre que ella tenía que aún cortar su pelo para venderlo para comida. Cuando el rabino Akiva regresó de su casa acompañado con sus muchos discípulos, pero todavía era así recortado, su esposa tímidamente le daba la bienvenida. Envuelta, sus discípulos dicen, mi aprendizaje es vuestras en tu derecho. Es decir, que ella recibió el galardón, el mérito de haber apoyado a su esposo mientras que él estudiaba, ella trabajaba. Y aquí que es la definición de un hombre rico, quien tiene una esposa como ella es digna de muchas buenas obras. Aunque el rabino Akiva comenzó como un discípulo de los sabios de Yavne, pronto reconoció su erudición y su personalidad magnética, que fue invitado a unirse a los igual colegas de él, tomando parte en muchas disputas políticas con Roma. Para que aquellos que dicen que no hay, que la política se mantiene afuera de los conceptos halajicos, tenemos el perfecto ejemplo del rabino Akiva, que estaba envuelto en la política para poder defender y apoyar al pueblo de Israel. Siendo que él vivió a una edad bastante madura, la tradición dice que el rabino Akiva llegó a vivir hasta los 120 años, llegó a ser líder de las generaciones siguientes. Por igual, cuando el rabino Kochba, que es Cosiba, significa hijo de mentira, se rebeló en contra de Roma, comenzando en el año 132 de la era común. El rabino Akiva fue el sabio más probable del tiempo que no solamente apoyó fervientemente, pero también declaró a Bar Kokhba ser el Mesías. Lo declaró, se equivocó, pero lo declaró. Y aparentemente fue el rabino Akiva que le dio la rebelión a su líder de apelación Bar Kokhba, que significa hijo de la estrella, en sí, recordando el versículo que dice que habrá de salir una estrella de Jacob, número 24, verso 7. Pero por causa, antes de la rebelión, rabino Akiva aparentemente hizo su jornada a través del mundo judío, desde Babilonia a Egipto, hasta la parte norte de África, Gaul, y aún recolectando fondos para el apoyo político, por eso le digo era político, en su coordenada con la sorpresa del surgimiento en Roma. En su regreso a la tierra, puso en sus manos a los discípulos de Bar Kokhba todo lo que era necesario, mucho dinero. Los legiones están duros y en sí habían machucado la rebelión, y esta lucha amargosa condujo las siguientes líneas que en sí quemó la póliza de la tierra, que devastó a Judea. Esta guerra clamó casi 1.000.000 de víctimas, incluyendo la generación entera de los discípulos del rabino Akiva. Después que Roma había totalmente destruido lo que era la rebelión, el emperador Hadrián promulgó un número de decretos opresivos, incluyendo una prohibición de estudiar la Torá. Akiva creyó que el estudio era la fuente de la vida judía, continuando a enseñar públicamente, y aparte del riesgo involucrado, cuando uno de sus amistades lo vio en peligro, respondió esta famosa parábola: el sordo ve el pescado y huye, las redes en el agua, y propone que vengan y se secan, y que viven en seco, en tierra seca. Y ellos dijeron: el sordo no eres tú, y los sabios eran los animales, pero son solamente necios. Y así vivimos en temor en el agua,
la cual es nuestra habitación, ¿cómo puedes ahora tú tener miedo a la tierra seca cuando hallaremos nuestra propia muerte? El rabino Akiva logró entrenarse a un nuevo grupo de discípulos jóvenes, en la cual llegaron a ser los líderes de la próxima generación, antes que era aprendido por las autoridades romanas, y murió la muerte de un mártir, siendo torturado y expirando con la declaración de Shema Israel en sus labios. Sus métodos didácticos y sistemas halágicos llevó a muchos de sus varios discípulos llegar a ser lo que es las enseñanzas perpetuadas por la ley oral, así como el acercamiento del misticismo que llegó a ser la base del estudio de siglos que continuó. Ahora sabemos más del rabino Akiva y mucha de la generación de los Tanaim. Ten en mente que el fundador del cristianismo se consideraba entre los grupos de los Tanaim. Es muy importante de comprender esto. No lo digo yo, lo dicen otros también sabios, el rabino Falk y también Jacob Emden en su libro. Esta generación lo hallamos que el rabino Yehuda ben Ai era moderado y tenía un compromiso abocado por las autoridades romanas, y sus discípulos fieles eran editados en comentarios del libro de Levítico, conocido como Torah Kohanim. Basado en este método del rabino, el rabino Meir era un hombre de gran talentos y dones. Sí, era brillante en sus contemporáneos. Podía en sí abrazar el significado de una familia que vino de prosélitos en relación con los emperadores romanos, y él era el clérigo de ocupación en la vida de su esposa Beruya, en la cual una serie de propuestas, series de tragedias personales ocurrieron. Una fascinante exposición de un gran escritor galardón pone de fundamento los escritos de la Mishnah. Su contemporáneo, el rabino Shimon Bar Yochai, se han oído ese nombre, mucho se habla de Shimon Bar Yochai, que tuvo que también huir a una cueva, esconderse ahí por varios años, unas cuevas oscuras, que cuando salió dice que, bueno, muchos dicen que salió ciego, otros dicen que vio gran luz. Fue en sí un estudiante carismático, figura mística, que emulaba lo que es la vida de Akiva, y estaba en oposición a los dirigentes romanos, en la cual fue forzado a esconderse por muchos años en la cueva con sus hijos, el rabino Elazar, y también el rabino Akiva, que siguió su propio camino en su comentario sobre la Biblia. Esto fue la academia de Shimon, que el Midrashim de Éxodos, Mergita y también en Números en Deuteronomio Sifré surgen. Generaciones luego atribuyen a la composición de las obras cabalísticas a Shimon Bar Yochai. Eso, amigos, hay que estudiar porque hay doble historia sobre esto, en la cual atribuyen a él la obra del libro de Zohar, que es el gran libro protagonista, que supuestamente él fue que lo escribió miles de años después, y durante el tiempo del rabino de León. El rabino Yosef Bar Halafta fue un taciturn y un hombre moderado, igualmente universalmente amado, y cuyo método halágico se veía como algo confiable y con lógica consistente. La heredidad del nazi de Sanedrín fue el Rambam Shimon ben Gamaliel II de la casa Gilel, en la cual lo vieron a él como un colega inferior, como un sordo entre los leones, pero sin embargo trató de edificar la vida judía y la disciplina del pueblo. Posteriormente fue apreciado por su valor como legislador y aceptando lo que es las decisiones legales en cada caso. El Rambam Shimon ben Gamaliel fue exitoso como nazi, y su hijo, el rabino Yehuda Hanasi, otro nombre bien conocido, porque fue él que colectó todo esto y formó lo que es hoy en día lo que llaman en el Talmud, el rabino HaKodesh, nuestros rabinos santos. En el curso del tiempo fue conocido simplemente como el Rebbe, el rabino. El rabino Yehuda combinó dos cualidades únicas:
que era un gigante de la Torá y era gigante en sí en todos los otros materiales. Fue un hombre sobresaliente en la erudición, como también una figura política de su tiempo. Aunque ascético por naturaleza, adoptó una apariencia de gran esplendor y vida en sí, enfermándose, y fue un hombre de abstemios y en palacios de lujo. Especialmente tenía un estatus que fue alabado por su fortuna tan grande y su acercamiento a los políticos y regentes romanos. Hay muchos cuentos de su amistad con el emperador romano Antoninus, en la cual se estaba envuelto lo que es Marcus Aurelius y Alejandro Severus. Él vivió durante una época de paz en la cual los términos eran excelentes con las autoridades, y el rabino Yehuda sintió la tranquilidad en la cual había de durar por un tiempo largo y que debería ser explotado por la implementación del proyecto que había de proveer lo que es un balance continuo del estudio de la Torá. Por causa de su aprehensión, el rabino Yehuda Hanasi, no sea que la Torá se habría de ser perdido por el pueblo por centenares de años, él decidió a violar su prohibición aceptado contra lo que es escribir la ley oral en composición de obra componiendo puntos generales. Es decir, había una prohibición de que no se podía escribir los dichos orales, sino que solamente se podía recibir oralmente. Pero el rabino Yehuda Hanasi, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a escribir todas las leyes oral porque tenía el temor de que se habría de perder esas tradiciones orales. En hecho, él logró traer esa idea a fruición, creando la obra más importante, segunda obra más importante y santidad solamente aparte de la Torá, que es la Mishnah. Y ahí es donde vamos a ver la Mishnah en el próximo video. Mucho del trabajo fue compuesto, editado por el rabino Yehuda, el Rebbe Yehuda Hanasi. Y vamos a ver que el rabino Yehuda, o simplemente el Rebbe, el rabino Yehuda, en sí toda esta línea de descendencia de la casa de Hillel eran de la casa del rey David. Muy importante de entender esto. La línea de Hillel sigue la línea de la casa de David. Y es por eso que era muy amado por el pueblo. Vamos a hablar más sobre la Mishnah en el próximo video. Shalom.